Descubrí a Michel Onfray por pura casualidad, de manera accidental, en una compra de libros que me exigía que para acceder a determinado precio tenía que comprar a juro 3 libros. Me interesaban abiertamente 2, así que requería de un tercer libro para poder aprovechar la oferta. Revisé una y otra vez, y el único libro que me llamó la atención fue uno llamado Manifiesto Hedonista, de un tal Michel Onfray. Así que ese fue el tercer libro. Curiosamente, cuando llegué a mi casa, que comencé a revisar la compra, me entretuve con este autor extraño, inédito para mí. Así que fui pasando de página en página hasta que, sin darme cuenta, me había leído el libro. Lo había disfrutado. Me había incomodado en distintos momentos, pero lo había disfrutado. A pesar de haber leído una traducción, me envolvió su manera de expresarse. Así que allí nació una especie de culto que estuve desarrollando durante muchos años. Logré leer gran parte de su obra traducida al castellano, y aunque tengo algunos años alejados de su pensamiento, hoy he querido plantear algunas observaciones sobre este filósofo francés. Para algunos, sin duda, un filósofo, para otros, tan solo un comentarista. Más allá de todo eso, hay una obra que creo que debe atenderse, y espero hacerlo con alguna seriedad en estos minutos de video. Pero antes de iniciar, me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal, le dieras like, lo compartieras para que de alguna manera YouTube lo ofrezca como alternativa a otros peregrinos de esta red social. Así que, dando por sentado que te has suscrito, que le darás like y que harás algún comentario al respecto, iniciamos este recorrido. Michel Onfray se ha consolidado como uno de los filósofos contemporáneos más prolíficos y polémicos, rescatando la figura del filósofo de combate que no teme intervenir en la esfera pública. Su obra es una invitación a desmantelar las estructuras metafísicas que, a su juicio, han negado la vida, el cuerpo y el placer durante siglos. A través de su ambicioso proyecto de una contrahistoria de la filosofía, Onfray busca devolver el protagonismo a las corrientes materialistas y hedonistas que fueron silenciadas por la hegemonía del idealismo platónico y el judeocristianismo. El pensamiento de Onfray se dirige sobre un materialismo radical. Para él no existe un más allá ni verdades trascendentales. La existencia comienza y termina en la materia y específicamente en el cuerpo. Este enfoque se traduce en un hedonismo ético que no debe confundirse con un consumo desenfrenado, sino con una estética de la existencia inspirada en los cirenaicos y Epicuro. Los pilares fundamentales de su pensamiento son la autonomía individual, esa capacidad de construir la propia vida como una obra de arte, el ateísmo militante, que es expresado como una liberación de las fábulas religiosas que castran el deseo, y un anarquismo proudhoniano visto como una política basada en el contrato, la reciprocidad
y la gestión directa de los cuerpos y los bienes. El mayor aporte de Onfray es sin duda su contrahistoria de la filosofía. En esta serie de volúmenes, el autor desafía el canon académico tradicional, argumentando que la historia de la filosofía ha sido escrita por los vencedores, y estos son los espiritualistas y los idealistas. Onfray rescata a figuras malditas o ignoradas, como los sofistas y cirenaicos, defensores del cuerpo y la percepción sensorial, los libertinos barrocos, que utilizaron la razón para cuestionar la moral religiosa, los materialistas como Lamartine, quienes redujeron el alma a procesos fisiológicos. Su propuesta de la Universidad Popular de Jaén, gratuita y abierta, también se considera un aporte pedagógico fundamental, democratizando el saber filosófico fuera de las aulas elitistas. En su célebre Tratado de Teología, Onfray lanza una ofensiva frontal contra el cristianismo, al que define como una teocracia del odio a la vida. Sus puntos principales son el mito de Jesús, pues Onfray sostiene la tesis de la inexistencia histórica de Jesús, considerándolo una construcción mítica y literaria diseñada para consolidar un poder político. Y, además, el desprecio al cuerpo. Critica la moral cristiana por inventar el pecado para controlar la sexualidad y el placer. Muchos historiadores y teólogos han señalado que el enfoque de Onfray es a menudo anacrónico y reduccionista. Se le cuestiona que utiliza fuentes históricas de manera selectiva para apoyar su tesis del mito, ignorando el consenso académico mayoritario sobre la existencia de un Jesús histórico. Además, simplifica la rica tradición intelectual del cristianismo, desde San Agustín a la teología de la liberación, reduciéndola únicamente a una maquinaria de represión. A pesar de su popularidad, Onfray es objeto de duras críticas en círculos académicos y políticos. Se le cuestiona su falta de rigor académico, acusándolo de ser un filósofo de brocha gorda, que sacrifica la profundidad y la precisión histórica en favor del impacto mediático y el estilo panfletario. El reduccionismo biográfico, pues Onfray suele explicar las ideas de otros filósofos basándose casi exclusivamente en sus vidas personales o patologías, lo que muchos consideran una falacia ad hominem. El giro ideológico. En los últimos años se deriva hacia posiciones que algunos califican de soberanistas o incluso cercanas a la derecha identitaria. En obras como Decadencia, por ejemplo, ha alienado a parte de la audiencia original de izquierda libertaria. Michel Onfray es una figura esencial para entender la resistencia del pensamiento materialista en el siglo XXI. Aunque sus métodos puedan ser discutibles y sus ataques a la religión a veces carezcan de matices, su esfuerzo por devolver la filosofía a la calle y al cuerpo sigue siendo un ejercicio de salud intelectual. Su obra nos recuerda que pensar no es solo una actividad abstracta, sino una forma de esculpir nuestra propia libertad. Curiosamente, cuando yo llegué a la obra de Onfray, yo me presentaba como un ateo, además como un ateo profundamente convencido de su ateísmo. Y resulta paradójico y curioso que ha sido la obra de Onfray la que me devolvió de alguna manera a la fe. Sus libros, fundamentalmente su crítica a San Pablo,
me llevó a sospechar de muchas de sus líneas, obligándome a volver a las páginas del apóstol. No sabía Onfray que su obra me llevaría de nuevo a postrarme frente a la cruz. Los caminos de Dios son misteriosos, tan misteriosos que es capaz de utilizar a un pensador como Michel Onfray para salir a buscar esa oveja perdida que era yo. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.